Saludo, estudiantes de la asignatura Programación Web Avanzada. El lunes 24 de agosto de 2026 no pudimos llevar a cabo nuestro encuentro debido a problemas energéticos. En ese sentido, me había comprometido a ofrecerle un recurso que le permita hacer la recuperación de la clase que debimos de haber estudiado. Entonces, pues, siempre les solto a revisar los contenidos que están disponibles en la plataforma. Asimismo, le habíamos compartido también un video anterior. Aquí quiero que sí enfatizarle que revisen los orígenes de JavaScript y también lo que es la manipulación del DOM. Recuerden que JavaScript maneja digamos que como si fuera un objeto de todo lo que de todos los elementos que se insertan en dicho navegador. También acá van a encontrar digamos que también un video tutorial en el que podrán revisar algunos de los métodos más populares o utilizados en los tipos de datos de array de JavaScript. También las partes importantes de un navegador web y un tutorial. Eso lo van a encontrar ahí en la plataforma. Entonces, también en pasada clase habíamos revisado, incluso habíamos dejado una práctica con lo que eran las funciones, qué sé yo, los ciclos, etcétera. Bien, entonces hoy nosotros vamos a ver o a continuar viendo de manera muy práctica, a continuar con los contenidos de nuestra clase. Entonces hoy nosotros también debemos de hablar de los arrays. También decirle que ya vimos que en la plataforma existe un material. Entonces, sí, vamos a definir lo que es un array. Un array es un tipo de datos que permite almacenar múltiples elementos. Eso es lo que es un array. ¿Cómo nosotros declaramos un array? Bueno, pues lo podemos hacer con la palabra reservada cons. En este caso vamos a llamarle estudiante. Vamos a ponerle estudiantes y lo vamos a igualar. En esa parte, en vez de cambiarle el idioma al teclado, ahí nosotros abrimos corchete y entonces procedemos con comillas a insertar nuestros objetos. Por ejemplo, ahí está Juan Paulino. Vamos a ponerle Carlos José y podemos llamarle Pedro como un cuarto elemento. Ana Teresa podría ser. Bien, una vez declarado nuestro array, es decir, cada uno de sus valores, podemos acceder a los elementos que componen nuestro array mediante un índice. Es decir, nosotros podemos utilizar console.log y puedo yo llamar estudiantes 0. Ojo, los elementos de un array podemos nosotros llamarlo mediante su índice, pero recordar que los elementos se empiezan a enumerar por 0. Entramos a la consola y vamos a encontrarnos que hemos impreso el
estudiante 1. Hacemos la prueba. Vamos a concatenar esto utilizando los templates. Vamos a colocar los templates, comilla, llave, ¿verdad? Y antes de esto, y ponemos estudiante console.log. Acá me está botando un error y es que este va afuera. Y aquí está, estudiante Juan Paulino. Si yo acá marco el 1, si llamo el estudiante 1, va a venir Carlos José. Si marco el 2, vendría Pedro. Así accedemos nosotros a un array. Así, de esta manera también declaramos un array. Entonces, si ustedes van a agregar, imagínense que usted quiere agregar un nuevo elemento, lo hacemos con el método push. Para eso, llamamos a nuestro array con dicho método push, le pasamos un nuevo valor, que en este caso es un nuevo estudiante, punto y coma. Miren que si yo llamo ahora al estudiante 4, vendría el que hemos guardado, que en este caso es Aiden. Así yo puedo agregar cuanto estudiante yo desee a ese array. Si yo ingreso a María, ahora yo puedo también llamar al array, en este caso de la posición 5, porque ya tengo 6 elementos dentro de ese array. Asimismo, miren que ahora yo tengo a María. Si yo voy y llamo a todo el array, si yo llamo a todo el array, miren que tengo a María en mi lista, en la posición 5, pues existe un método que me permite a mí remover el último elemento del array. Por ejemplo, el método que permite remover al último elemento, pues es justamente el método pop. Si yo de nuevo llamo, mando a imprimir por consola el array, pues ahora solo estará desde Juan Paulino hasta Aiden. Ese es un método muy popular para trabajar con el array. También yo puedo llamar, digamos que conocer estudiante. Yo puedo conocer el tamaño del array utilizando el método length. Con este método, miren que yo estoy diciendo, si vuelvo aquí, en un principio declaramos 4, que nuestro array estudiante tenía 4 estudiantes. Luego introducimos uno nuevo, que era Hayden, luego uno nuevo, que era María. Lo imprimimos para ver a María en este caso. Imprimimos nuevamente a todos los estudiantes. Luego removimos el último, mandamos a imprimir a todos los estudiantes. Y por último aquí mandamos a imprimir el tamaño que tenía nuestro array. Si yo quisiera recorrerlo, también lo puedo hacer uno por uno utilizando el método for. Yo puedo decir i igual 0, punto y coma, si i es menor o igual a
estudiantes.let, punto y coma, y más llave console.log. Miren que simplemente ahora nosotros podemos poner i aquí y mandar a imprimir estudiante por estudiante. Miren que me ha dado un undefined por una razón muy lógica, y es que estoy haciendo la comparación de que si i es menor o igual a el tamaño, es decir, al número de elementos que tiene nuestro array, que son 5, pero no este elemento posición 5 no se encuentra en la posición 5. Entonces, por eso quitamos el igual y ya nosotros vamos a tener nuestro elemento iniciando por Juan Paulino y terminando en Aiden. Si quisiéramos ver digamos, utilizando el template, vamos a hacer una concatenación y poder ver esto con su índice. Yo puedo colocar el índice vamos a ver, y ahí está. Miren que entonces tenemos 0, 1, 2, 3 y 4. Así es. Yo puedo también poner aquí un +1 y eso me va a ayudar a imprimir. Miren que así lo voy a poder tener iniciando en el 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí yo estaría recorriendo el array con el ciclo o el método for. También vamos a continuar viendo digamos, un método importante de JavaScript moderno, y es el método map. Ese método map también está bien explicado en el recurso que le había mencionado en principio, que está en la plataforma. Pero vamos a ver un breve ejemplo. Vamos a hacer un array número. Vamos a poner 2, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a declarar ese array. Entonces, vamos a declarar un doble del array utilizando el método map. Vamos a poder nosotros digamos, igualarlo a número.map, cierro paréntesis, pongo una variable número y con la función flecha yo digo número por 2. Me va a permitir a mí hacer una multiplicación de todos los elementos que están en ese vector, en ese array número. Miren que yo ahora el vector, bueno, el array números ha empezado, bueno, empezaba en 1, ahora dice 2, 4, 6, 8, 10. Y si ustedes ven, el map permite crear un nuevo array con una función, a partir de una función que recorre cada uno de los elementos e iterando ese array y haciendo una operación que la define el usuario. Ese es un método muy importante cuando estamos tratando estructura de datos. Asimismo, también está el método filter,
el método filter, que permite seleccionar un conjunto de elementos que cumplen una condición. Entonces vamos a hacer un ejemplo típico. Vamos a poner edades, vamos a igualarlo, vamos a introducir una serie de edades, vamos a ver, vamos a colocar, y ya aquí yo voy a declarar un nuevo, o no, vamos a decir un, bueno, sí, sería una declaración de un nuevo array con los criterios. En este caso yo quiero los mayores, yo lo igualo a edades.filter. Filter, como siempre, abrimos llave, edad, función flecha, y decimos edad, que es cada elemento que está en el array mayor que 18, yo voy a obtener lo que son mayores que 18, mayor o igual a 18. Y yo lo mando a imprimir. Aquí tengo un pequeño error, porque estoy diciendo que es mayores. Miren que ahora yo puedo venir y obtener cuáles son mayores a partir de ese filter. Incluso yo puedo venir aquí y ponerle, si quiero puedo usar el template, pero esta misma función yo puedo también hacer lo contrario. Yo puedo utilizar menor y menores y obtendría los que son menores de edad. Es importante que ustedes revisen la utilidad de estos dos métodos. También hay un método llamado reduce que yo le invito a revisar, y que para temas de examen puede ser que lo requieran. Entonces ese método reduce, por lo menos el concepto teórico, le invito a revisar. Bien, previamente he comentado todo el código anterior. Vamos a ver los objetos. Los objetos son fundamentales en el desarrollo web. Los objetos tienen similitudes con, digamos, con los arrays. Vamos a poner un ejemplo por aquí parecido. Vamos a igualarlo. En este caso, es una de las diferencias entre el array y el objeto. El array con los corchetes y el objeto con la llave. Pero también es un objeto que se estructura clave-valor. Aquí en este caso, vean que yo pongo un nombre, como si fuera su variable, seguido de dos puntos, comilla, el valor. Edad es un número entero. Separo por coma. Voy a poner carrera. Voy a poner informática. Y el último valor, pues no lo separo por coma, sino que lo dejo así. Entonces, para acceder a sus propiedades, yo puedo hacerlo de la siguiente manera. .console.log. Puedo llamar el objeto estudiante.nombre. Ahí yo estaría accediendo a la propiedad nombre. Asimismo, puedo continuar con edad.
y también con su carrera. Miren que ahora yo puedo tener el usuario, la edad y su carrera. De esa manera accedemos a, a las propiedades de un, digamos que de un objeto. También podemos hacer modificaciones de las propiedades de ese objeto de una manera muy simple. Por ejemplo, estudiante.edad sería igual a 25. Recuerden que anterior habíamos puesto 21. Si yo nuevamente llamo esa edad o a ese usuario, yo puedo llamar estudiantes.edad. Ahora la edad es 25, anterior era 21. Ahora continuamos con un nuevo concepto, el don. ¿Qué es el don? Debemos decir que en esta parte comienza uno de los conceptos más importantes de JavaScript. La sigla de DOM significa Document Object Model, o lo que es lo mismo, es la estructura de un documento HTML. Es decir, una página web o una página HTML está formada por múltiples etiquetas HTML, anidadas una dentro de otra, como si fuera formando un árbol de etiquetas relacionadas entre sí. Esto se denomina árbol del DOM, simplemente DOM. Revisar contenido. Entonces, vamos a ello. Vamos a comentar nuevamente. Vamos a comentar aquí. Vamos a nuestro archivo HTML. Vamos a colocar un título. Este título vamos a ponerle un ID a ese título. Y bueno, vamos a poner nuestro título, clase de programación web. Siempre con nuestro acento, pero por una razón muy obvia lo omitimos. Entonces, ya nosotros tenemos ese título declarado en nuestro HTML. Podemos ir aquí a JavaScript y acceder nosotros o obtener ese elemento. Vamos a llamarle título y vamos a decir document con la función get by ID. Vamos a obtener ese valor por su ID y lo hacemos escribiendo comilla. Si yo esto lo quisiera imprimir por consola, título, miren que me da el título, me da el texto completo. Ya obtenido el elemento título, puedo yo proceder a modificar directamente este valor en el DOM, poniendo título.tContext sería igual a otra clase de programación. Mire que ahora cambia el contenido. Cambia el contenido porque hemos primero accedido al elemento, en un primer orden lo imprimimos y luego ese valor pues lo cambiamos con, digamos, con otro contenido, por decirlo así. Entonces, podemos nosotros seleccionar por ID, podemos seleccionar por clase
Para seleccionar por clase, obviamente que tendremos que utilizar la función document.querySelector y entre comillas utilizando la palabra título. Vamos a ver con título 2 igual console.log título 2. ¿Por qué me da nulo? Pues porque yo debo declarar la clase título. Y ahí sí yo estoy obteniendo este ID o este título por la clase. En este caso, cuando estoy seleccionando la clase, lo hago por la, digamos que utilizando querySelector. También se suele utilizar el selector CSS, que por ejemplo con título 3 utilizando la almohadilla, digamos que el título, y ahí nosotros tenemos tres formas de acceder o obtener elementos: por el ID, por la clase o por, digamos, por el selector CSS, que vendría siendo la misma clase. Eso es algo que deben también considerar. Ya nosotros vimos cómo se hace un cambio. En el ejemplo, vimos cómo se puede hacer. Si también yo quisiera, digamos que cambiar a ese título, digamos que cambiarle su clase, yo puedo venir, escribir título, punto, style, punto color. Digamos que yo puedo venir por aquí y decir azul, y eso va a cambiar la propiedad del color de nuestro título que ha sido seleccionado con el ID. Asimismo, si también yo a ese título quiero cambiarle, digamos que el tamaño, font size, yo quiero que ahora ese título tenga un tamaño de 40 píxeles, pues yo puedo hacerlo utilizando primero el elemento, luego el estilo y luego la propiedad que quiero modificar. Bien, ahora quiero que veamos algo. Vamos a agregar, bueno, ya me he preparado por aquí una clase, digamos, con ciertas propiedades. Vamos aquí a agregar nuestro CSS. Vamos a agregarlo. Guardamos. Y aquí en esta parte vamos a utilizar a nuestro elemento. Vamos a llamar a la clase o a la lista de la clase y vamos a agregarle una nueva clase que hemos denominado destacado. Miren que entonces desde JavaScript nosotros procedemos a agregar una nueva clase al HTML que está por aquí, que previo tenía una clase llamada título. De esta manera nosotros podemos hacer referencia a nuestra clase y
pasársela a nuestros elementos HTML. Un tema importante que deben repasar son los eventos de JavaScript. Los eventos permiten, en el caso de JavaScript, permitirle responder a las acciones del usuario. Algunos de los métodos, algunos eventos que deben repasar está, digamos, el método click, el método input, el método change, el método submit, el método mouse over y el key down. Se tiene que ver cuando se presiona una tecla, poder detectar qué tecla fue que se presionó y así desencadenar cierta acción. Una vez que ya ustedes dominen lo que son las variables, las constantes, los ciclos, las funciones, los objetos, todos los tipos de datos, el DOM y los eventos, ya ustedes están en capacidad de trabajar con las APIs de JavaScript, una manera de comunicarse con el servidor, y en este lenguaje nosotros podemos utilizar el método fetch. Vamos a escribirlo, abrir los paréntesis, por cultura nosotros bajamos utilizando la palabra then, escribimos una variable, vamos a decir que vamos a recibir una respuesta, la función flecha dentro de el then, y vamos a decir que vamos a recibir una respuesta JSON de tipo JSON, punto then, vamos a decir que vamos a recibir datos, flecha, abrimos paréntesis, llaves, y por aquí nosotros podemos escribir console.log para nosotros ver los datos. Obviamente que nosotros no estamos enviando nada, o el fetch no se está conectando a ninguna parte, pero yo tengo por ahí preparada una URL que le voy a compartir y es la que voy a utilizar en el ejemplo. Entonces, digamos que yo podría también mapear, por decirlo así, yo podría obtener con el método fetch un archivo en formato JSON y por aquí alarlo y también imprimirlo por consola. Entonces la URL que tengo por aquí, que es esta, voy a colocarla aquí y voy a desplazar, voy a guardar y miren que no me está dando nada, el JSON no me está devolviendo. Vamos a actualizar. La respuesta JSON, tengo que poner paréntesis aquí, y ahora sí, miren que ya desde el servidor, que era lo que yo tenía por aquí, en un formato de JSON, si lo quiero mostrar estilístico, puedo hacerlo. Entonces, aquí en formato JSON, ustedes ven que la temperatura que está viniendo, esto es un ejemplo de un sensor, está simulando una temperatura, una unidad, un estado y una fecha. Yo puedo actualizar y cada vez va a venir un valor distinto, porque eso viene del servidor que está en línea. El dominio juanpc.com, API sensor sensor.php, que es el archivo que está generando los valores en el servidor.
Bien, pero qué curioso, que yo ahora tengo esto simplemente uno y tendría que estar actualizándolo. Yo podría utilizar, bueno, en primera instancia declarar aquí una función imprimir datos y esa función envolverla por aquí, y ahora sí, utilizando el método setInterval para cada cierto tiempo llamar la función, yo poder invocar la función imprimir datos por lo menos cada, digamos, cada 5 segundos, y para eso pongo el valor de 5000 y la función se me estaría llamando cada 5 minutos, 5 segundos. Cada 5 segundos la función imprimir datos estaría siendo invocada. Está dando un error. Función ok, los paréntesis de la función. Ahora sí, ya creo que ahí funciona perfectamente. Tenía un paréntesis que faltaba, pero ya ahí creo que procedemos a ver la función llamándose e imprimiendo por consola ese valor. Entonces, chicos, ya visto este funcionamiento donde yo estoy imprimiendo por consola, el ejercicio que yo voy a dejarle a ustedes es tomar estos valores e imprimirlo por pantalla en un card, en una tarjeta. Si ustedes quieren pueden hacer uso de Boxtrap, pero sí le voy a pedir que la tarjeta se acomode en la pantalla de acuerdo a los valores que vayan apareciendo y que cada uno se vaya viendo en pantalla. Y no voy a pedirle que hagan un mapeo y que vayan poniendo se podría hacer un mapeo o un filter en el que las temperaturas que sean normales vayan de un lado y las que son altas de otro, pero no. Solamente quiero que impriman los datos que están saliendo en consola. Recuerden que yo puedo venir aquí, si yo voy aquí digamos a datos y pongo, vamos a decir, unidad, me va a aparecer, me va a imprimir solamente la unidad que están saliendo. Mírenlo ahí que está apareciendo. En este caso fue Celsius. Celsius, si yo quiero que aparezca solo la temperatura, pues lo puedo hacer también. Temperatura. Ustedes verán cómo se actualiza el valor. Vamos a ver. Perfecto. Ahí está. Entonces, ya de esta forma, ustedes pueden alterar el DOM y mostrar por pantalla cada uno de los contenidos o de los datos que se van imprimiendo. Con este ejemplo, creo que es idóneo para hacer la actividad que le estaremos indicando. Así que hasta aquí nuestro video. Espero les sirva y voy a definir lo que es la actividad final. La actividad que le va a permitir a ustedes poner en práctica lo aprendido durante la asignatura.